Buena tarde. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por venir a este taller. Es un taller una serie de pláticas sobre telecomunicaciones para profesionistas que no tienen un perfil de ingeniería o que no tienen estudios formales en ingeniería. Entonces, lo que vamos a hacer en esta serie de pláticas es repasar algunos de los conceptos tecnológicos más relevantes para las telecomunicaciones, desde una óptica general y cotidiana que nos ayude a entender estos conceptos y a entender cómo son importantes y cómo nos ayudan a tomar decisiones que tenemos que tomar en el contexto de las telecomunicaciones. Espero que el taller sea de utilidad. Por lo pronto, pues como nos decían hace un momento, vamos a tener 5 sesiones. En la primera sesión, que es la sesión de hoy, vamos a hablar de fundamentos técnicos de las comunicaciones y vamos a hablar de los servicios de telecomunicaciones. Posteriormente, en las siguientes 4 sesiones, vamos a hablar de los conceptos de radiación y recepción. Y vamos a hablar en torno a esos conceptos, vamos a hablar de los servicios de radiodifusión y de acceso móvil. Después, en la sesión 3, vamos a hablar de los conceptos de propagación y direccionamiento. Y en torno a los conceptos de propagación y direccionamiento, vamos a hablar de los servicios de acceso satelital y servicios de transporte. Y después, en la sesión 4, vamos a hablar de un concepto fundamental que es la conducción de la energía o de las señales. Y en torno a la conducción vamos a hablar del acceso y el transporte por medios como físicos como cables o fibras ópticas. Y finalmente, en la última sesión, vamos a hablar de la optimización de todo esto. Vamos a hablar cómo el ejercicio de la ingeniería en telecomunicaciones trata de optimizar el uso de los recursos y trata de optimizar en torno a los temas de radiación, recepción, propagación, direccionamiento y conducción, y cómo en la búsqueda de esa optimización y mejora respecto a lo que ya se tiene hoy, en torno a eso surgen nuevos conceptos que abren la puerta para las comunicaciones de nueva generación, como el 5G u otras cosas que están ahorita empezando a pasar o que ya están pasando. Entonces, en estas 5 sesiones vamos a tratar de tocar con muy poco tiempo, porque realmente son 5 horas, un universo de conceptos técnicos que son importantes para entender todo esto y especialmente para entender lo que está pasando con las telecomunicaciones ahora y con lo que esperamos que va a estar pasando en los próximos 10, 20 años, que será el tema que vamos a estar platicando en la última sesión. Entonces, hoy en la primera sesión, donde vamos a hablar de los fundamentos de las comunicaciones, voy a tratar de tocar varios temas, a ver cómo nos va con el tiempo, pero en principio voy a tratar de hablar del principio fundamental del intercambio de información. Voy a tratar de hablar de conceptos como fuerza, trabajo y energía, introducir lo que es un sistema de comunicaciones y en particular hablar del sistema de comunicaciones electromagnético, que es la base de los radios y los módems y todos los sistemas de comunicaciones que utilizan los dispositivos inteligentes. Después voy a hablar de otros conceptos que también son fundamentales para entender toda esta teoría de comunicaciones, como son las oscilaciones, las señales, el ancho de banda, la modulación y la digitalización. Y al final de esto, pues entonces vamos a hablar rápidamente de los servicios de telecomunicaciones básicos y fundamentales que están montados o que tienen que ver con todos estos principios que acabo de mencionar. Entonces vamos a empezar muy lentamente con esto de los principios básicos del intercambio de información. Entonces, cuando hablamos de un intercambio de información, básicamente podemos pensar que tenemos 3 elementos que son reconocibles e importantes. Tenemos el transmisor, que es el punto de donde sale la información. Tenemos el receptor, que es el punto o el lugar a donde llega esa información y se interpreta.
y entre los dos tenemos el camino que los une, que lo conocemos normalmente como canal de comunicaciones. Entonces, en una comunicación fundamental o básica, ya sea entre personas u objetos o radios o sistemas de comunicaciones elaborados, no importa cuál, entre el transmisor y el receptor hay un intercambio de información. Y la manera como ocurre ese intercambio de información es la siguiente: el transmisor produce un cambio en su entorno cercano. Ese cambio que se produce en el entorno cercano se transmite por el canal, que puede ser el aire u otro medio de comunicación, y se transmite hasta llegar al receptor. Y cuando esos cambios que producimos localmente en el transmisor llegan al receptor, entonces en el lugar donde está el receptor se producen nuevos cambios que puede observar el receptor y que cuando el receptor los observa, los interpreta como la información que se le transmite. En este ejercicio básico que estoy poniendo para introducir el intercambio de información, que es un mecanismo, un sistema de comunicación por voz, oral, digamos mecánico, el cambio que produce el transmisor en su entorno cercano es un movimiento en el diafragma de la garganta. Entonces yo produzco como transmisor en el diafragma, en mi garganta, con una pequeña película que está ahí que se llama diafragma, un cambio en la posición de ese diafragma. Y ese cambio que estoy produciendo yo al interior de mi garganta se puede transmitir o se puede mover o se puede transportar en el entorno que está alrededor de mí hasta llegar a la persona que me está escuchando. Cuando ese cambio que yo genero localmente en mi garganta, si soy el transmisor, llega al receptor, en el caso de esta comunicación oral por voz, al interior del oído del receptor, produce un cambio en una membrana que está dentro del oído. Y esos cambios que ocurren al interior del oído, que son producidos por el transmisor, el receptor los puede observar, los puede detectar, y al ver cómo son esos cambios, puede interpretarlos como la información que le transmitieron. Y ese es el principio fundamental de un intercambio de información que ocurre y se observa en todos los sistemas de comunicaciones, ya sean sistemas de comunicaciones electrónicos o sistemas de comunicación mecánicos o sistemas de comunicación básicos. En cualquier intercambio de información vemos que ocurre esto. Tenemos los tres elementos: transmisor, canal y receptor, y el mecanismo es producir un cambio local en el lugar donde está el transmisor, un cambio tal que se pueda propagar o transportar en el entorno que existe entre el transmisor y el receptor, y que cuando llega al receptor se convierta en un cambio en el lugar donde está el receptor, y que ese cambio sea tal que el receptor lo pueda interpretar. Ese es el ejercicio fundamental. Ahora, cuando nosotros hablamos de estos principios básicos de producir un cambio en un lugar y ese cambio convertirlo en un cambio en otro lugar, cuando estudiamos estos cambios en la óptica de la ingeniería, utilizamos tres conceptos fundamentales que son parte del lenguaje de la ingeniería, que sirven para describir las causas de los cambios. Entonces, en ingeniería, cuando queremos hablar, cuando observamos que hay cambios y nos preguntamos qué es lo que produce el cambio, normalmente la respuesta que damos es una fuerza. Decimos que las cosas cambian porque hay una fuerza que las hace cambiar. Y eso es correcto, pero es limitado. Las cosas en el entorno cambian cuando sienten fuerzas, pero una fuerza no es lo único que se necesita para generar un cambio. En la teoría de la ingeniería o en la práctica de la ingeniería, utilizamos el concepto de fuerza para describir una intención de cambio. Cuando algo quiere cambiar, decimos que está sujeto a una fuerza, es decir, a una intención de cambio.
Y en ingeniería sabemos cómo medir esas intenciones de cambio que llamamos fuerzas, sabemos cómo producirlas, sabemos cómo controlarlas, sabemos que tengan la forma que nosotros queremos. Entonces, cuando nosotros le hacemos una fuerza a una persona o a un objeto, lo que estamos haciendo es producir una intención de cambio, lo cual no quiere decir que el entorno o las cosas que están sujetas a eso que llamamos fuerza vayan a cambiar. El cambio solamente ocurre o solamente se materializa un cambio cuando la fuerza es suficientemente grande, número uno, y número dos, cuando la sostenemos a lo largo de todo el proceso de cambio. Una intención de cambio producida en un momento del tiempo, en un lugar, en el espacio, no es suficiente para materializar un cambio. Para que el cambio se materialice es necesario sostener la fuerza. Hay que mantenerla durante todo el proceso de cambio. Y ese concepto de fuerza sostenida o fuerza mantenida durante todo un proceso de cambio, ese concepto nosotros en ingeniería lo llamamos trabajo. El trabajo es una medida de una fuerza sostenida durante todo un proceso de cambio que se tiene que hacer para materializar el cambio. Entonces, cuando hablamos del concepto de fuerza, estamos hablando de una intención de cambiar. Cuando hablamos del concepto de trabajo, estamos hablando de algo que va más allá de la fuerza, porque es una fuerza suficiente y sostenida hasta que el cambio realmente se logra. Yo me puedo apoyar sobre el escritorio y no quiere decir que el escritorio se vaya a mover. Puedo apoyarme con suficiente fuerza como para que el escritorio se mueva tantito, pero no quiere decir que por apoyarme con suficiente fuerza el escritorio vaya a cambiar del lugar donde está ahorita a la pared o a otro lugar donde lo quiera. Si quiero llevar el escritorio a un lugar donde lo necesito, voy a tener que hacer una fuerza suficientemente fuerte que acompañe todo el proceso, todo el movimiento del escritorio hasta que llegue al lugar donde tiene que hacer. Entonces, ese concepto de que la fuerza es lo que hacemos para generar cambio no es completo. Lo que tenemos que hacer para generar un cambio es trabajar. Cuando venimos a la oficina, venimos a generar cambios y eso significa que venimos a hacer fuerzas sostenidas que acompañan nuestros procesos de cambio hasta que los cambios se materializan. Y el concepto que mide o describe eso es el trabajo. Entonces, cuando nosotros hablamos de un sistema de comunicaciones donde tenemos un transmisor que produce cambios en su entorno local, realmente lo que el transmisor tiene que hacer para generar esos cambios es trabajar. Ahora, asociado al trabajo, hay otro concepto que utilizamos en ingeniería y que es fundamental para entender las comunicaciones, que es el concepto de energía. Y la energía es una medida de la capacidad que tenemos para realizar un trabajo, o es una cantidad de trabajo almacenado. Es la capacidad de hacer un trabajo. Entonces, el transmisor, esta persona, para comunicarse con este receptor, tiene que producir un cambio en su entorno, un movimiento de este diafragma. Ese cambio que produce, realmente la producción de ese cambio implica en los conceptos y términos que usamos en ingeniería y en las comunicaciones, implica que el transmisor tiene que trabajar. Y para poder trabajar, tiene que utilizar energía. Es decir, tiene que hacer un gasto de energía. Entonces, el transmisor, para generar una comunicación, tiene que trabajar, es decir, producir un cambio, y para eso gastar energía. Esa energía que gasta el transmisor en este punto donde está generando el cambio, eventualmente se convierte en un cambio en el entorno local del receptor. Entonces, cuando tenemos un cambio en el entorno del receptor, ese cambio también se genera porque hay energía. Esa energía que produce el cambio del entorno en el receptor
es una energía que viene del transmisor. Por eso, coloquialmente y técnicamente decimos que en el espacio que hay entre el transmisor y el receptor, lo que tenemos es energía en movimiento. Tenemos energía que sale del transmisor, que viaja por el canal y que cuando llega al receptor encuentra ciertas condiciones que la hacen convertirse en un trabajo. Es decir, esa energía al llegar al receptor se materializa en un cambio que el receptor puede interpretar. De manera coloquial decimos que gastamos energía para materializar cambios en el entorno del receptor. Esa energía se propaga por el espacio o por el canal de comunicación y al llegar al receptor se materializa en cambios similares en el entorno del receptor. Decimos entonces que la energía que gastamos en el transmisor viaja por el espacio y se convierte en cambios en el receptor. Y el receptor observa ese cambio de su entorno y lo interpreta como la información transmitida. Entonces, este concepto de fuerza no es tan importante, pero el concepto de trabajo y energía es fundamental para los sistemas de comunicaciones y siempre son conceptos que aparecen constantemente cuando hablamos de estos temas. Entonces, voy a poner un ejemplo. Como un sistema, cuando hablamos de cualquier sistema de comunicaciones, nuevamente podemos identificar los tres elementos: el transmisor, el canal de comunicación y el receptor. Y resumiendo lo que dije hace un momento, simplemente puedo decir que para establecer una comunicación entre el transmisor y el transmisor tiene que gastar energía para producir cambios locales, que pueden ser cambios mecánicos o eléctricos o de otro tipo, que contengan información. Esos cambios viajarán por el canal, tal vez sufrirán algunos efectos como retrasos, atenuación, distorsión, ruido, se irán modificando de alguna manera por el canal, pero al llegar al receptor, el receptor absorbe esa energía que el transmisor puso en el espacio y al absorber esa energía produce los cambios locales que imitan a los cambios que había producido el transmisor y entonces se interpretan conforme a un código o a unas reglas preestablecidas entre el transmisor y el receptor para identificar esa información que se comunica, ¿no? Como este sistema de comunicaciones que usaban antes, ¿no? De señales de humo. Aquí tengo mi transmisor y aquí tengo mi receptor y en medio tengo energía que se está moviendo. Ese sistema de comunicaciones sería un sistema de comunicaciones que llamaríamos óptico, porque el transmisor está haciendo un trabajo para generar en el entorno local estas nubecitas. Entonces, él prenderá el fuego, moverá la cobija, hará lo que tenga que hacer y ese trabajo o esa energía que está gastando se materializa en esta secuencia de nubes de humo que van hacia arriba. Esas nubes de humo emiten luz. La energía que está propagándose en el espacio, en este caso, es luz. La luz que rebota en esas nubes de humo viaja por el espacio hasta llegar al receptor, que es esta otra persona que está del otro lado. Al llegar al receptor, esa luz entra al ojo y al entrar al ojo produce un movimiento de cosas al interior del ojo. Y ese movimiento de cosas que ocurre en el interior del ojo, el cerebro lo interpreta como la información que nos transmitieron. Entonces, en cualquier sistema de comunicaciones establecido, podemos identificar al transmisor, podemos identificar al receptor, podemos identificar al canal, y en cualquiera de estos sistemas de comunicaciones podemos identificar la cantidad de trabajo que hace el transmisor, la cantidad de energía que hay en el espacio, en el canal que está viajando hacia el receptor, la cantidad de energía que recibe el receptor y el trabajo que se materializa o el cambio que se materializa dentro del receptor, que es interpretado como la información enviada con base a las reglas que se hayan establecido para ello.
Dos sistemas de comunicaciones hemos mencionado hasta ahorita. Un sistema de comunicaciones oral, por voz, donde el trabajo o el cambio que estamos haciendo localmente es un cambio mecánico y el cambio que producimos en el entorno del receptor también es un cambio mecánico. Y este otro sistema de comunicaciones óptico, donde tenemos un cambio mecánico en el transmisor o un trabajo mecánico en el transmisor y un cambio eléctrico o un trabajo eléctrico que ocurre al interior del ojo en el receptor. Pero el sistema de comunicaciones más común y más importante en el contexto de las comunicaciones modernas es el sistema de comunicaciones electromagnéticas. Y ese sistema de comunicaciones electromagnéticas es el sistema que tenemos que estudiar o entender cuando queremos estudiar o entender cómo funciona un módem de Wi-Fi o una radiobase de telecomunicaciones de 3G o unas comunicaciones satelitales o una fibra óptica o casi cualquier sistema de comunicaciones moderno. Los sistemas de comunicaciones electromagnéticos son los que producen eso. Y los sistemas electromagnéticos básicamente lo que hacen es que generan cambios locales de partículas que tienen carga, y esos cambios locales de partículas que tienen carga se materializan como cambios locales de partículas con carga en el lugar donde está el receptor. Estos sistemas de comunicaciones electromagnéticos se basan en un principio fundamental que muchos de nosotros estudiamos tal vez en la secundaria o tal vez en la preparatoria. Aunque no seamos ingenieros, sabemos que una carga eléctrica positiva atrae a una carga eléctrica negativa. Es decir, cuando yo pongo una carga eléctrica positiva enfrente de una carga eléctrica negativa, la carga eléctrica negativa siente una fuerza de atracción hacia la carga eléctrica positiva. Entonces, ¿cómo funciona un sistema de comunicaciones electromagnéticos? Lo que hacemos es que en el transmisor, básicamente en la antena del transmisor, que podríamos pensar que es un alambre recto, lo que hacemos es que movemos electrones, que son partículas que tienen carga eléctrica, los movemos para arriba y para abajo. Entonces, cuando nosotros movemos cargas en la antena para arriba y para abajo, las cargas eléctricas que están en la antena, en un alambre de metal enfrente de este, sienten una intención de moverse imitando el movimiento de estas cargas. Entonces, yo gasto mi energía para hacer el trabajo de mover cargas para arriba y para abajo en la antena. Y los alambres o cualquier conductor que sea paralelo a este, que esté en otra parte del espacio, al interior, las cargas que viven al interior van a sentir fuerzas o intenciones de cambio de repetir ese movimiento que yo estoy creando aquí. Y si esto es un material conductor, que eso es lo que pasa en las antenas, las cargas se van a poder mover al interior de las antenas, y entonces cuando yo muevo cargas para arriba y para abajo en este alambre, en el alambre de enfrente, las cargas se mueven también para arriba y para abajo, replicando este movimiento por este principio fundamental que aprendemos en la prepa o en la secundaria o vemos en los museos como el universo. Ese ejercicio es un ejercicio increíble y pasa, y es una realidad. Hoy por hoy tenemos una antena como estas que está moviendo cargas para arriba y para abajo en Marte, y todos los días estamos recibiendo aquí en la Tierra imágenes que está transmitiendo la sonda que pusieron en Marte hace un mes, precisamente porque en Marte se mueven estas cargas para arriba y para abajo, y las antenas que tenemos aquí en la Tierra, al interior las cargas se mueven solitas replicando el movimiento que se produce en el transmisor de la sonda que está allá, aunque esta distancia sean millones de kilómetros. Es increíble, pero pasa, y pasa muy bien. Ese principio es el mismo principio de comunicaciones que tenemos en el sistema de comunicaciones óptico y en el sistema de comunicaciones oral. Movemos cargas, gastamos energía para mover cargas aquí, ese movimiento se acopla al canal o al medio y entonces tenemos energía viajando por el medio, y cuando la energía se encuentra en una antena con las dimensiones y características correctas, al interior de esa antena, las cargas que viven ahí solitas se mueven replicando las que están acá. Ahora bien, cuando hablamos de esto,
estamos hablando de las antenas, pero hay una cosa que tenemos que dejar muy clara. Este movimiento, el movimiento de cargas que hacemos aquí y el movimiento de cargas que hacemos acá, tiene que ser un movimiento local y tiene que estar confinado al tamaño de mi antena. Como el movimiento tiene que estar confinado al espacio donde está la antena o donde está el receptor o el transmisor, este movimiento tiene que ser oscilatorio. Yo no puedo hacer un movimiento que se vaya para arriba y se siga para arriba, porque muy pronto me voy a salir del espacio de la antena o del espacio del transmisor. Para que yo pueda establecer esa comunicación de una manera correcta y adecuada, este movimiento tiene que ser oscilatorio y tiene que estar confinado al interior del espacio de mi transmisor, específicamente de la antena. Por eso, los cambios, ya sean mecánicos o eléctricos, que haga el transmisor, deben ser locales y necesariamente tienen que oscilar. Lo mismo pasa con el diafragma de mi garganta. Yo podría hacer un cambio que se siga derecho, pero se sale de la garganta. Para que se quede dentro de la garganta y quepa dentro de mi garganta, el movimiento va a tener que ser oscilatorio necesariamente, y esa es la única manera de garantizar que esté confinado dentro del transmisor. Entonces, cuando hacemos señales y si hacemos sistemas de comunicaciones, generamos cambios locales de manera oscilatoria, y esos cambios locales oscilatorios se convierten en cambios locales oscilatorios en el lugar donde está el transmisor. Por poner un ejemplo fácil y sencillo, esto es igual a lo que pasa en un concierto. Si tú ves el auditorio y ves el foro del concierto, ahí hay una persona que se mueve para arriba y para abajo. Y acá arriba, en el extremo del estadio, del lugar donde está el concierto, hay una persona que siente una intención de moverse exactamente igual o replicando el movimiento que hace la persona que está en el foro. Y si se puede mover, se va a mover. Entonces, cuando esta persona que está en el foro trabaja, es decir, se gasta su energía en hacer un movimiento para arriba y para abajo, esta otra persona que está acá arriba va a replicar el movimiento y se va a mover para arriba y para abajo, replicando el movimiento que tenemos acá. Exactamente eso que pasa con estas dos personas en este entorno del concierto es lo que pasa con los electrones que están al interior de este objeto llamado antena y los que están al interior de este otro, cuando esta antena está en Marte o en el Voyager afuera del sistema solar y la otra está en algún lugar en la Tierra donde tenemos nuestro receptor para recibir esas señales. Ese es el fundamento y la manera como funciona un sistema de comunicaciones electromagnético. De manera muy similar a cómo funciona un sistema de comunicaciones óptico o uno oral. Entonces, si queremos entender o seguir profundizando un poco más en la operación de estos sistemas de comunicaciones, si sabemos que lo que estamos haciendo es un movimiento oscilatorio, un cambio oscilatorio de partículas con carga eléctrica o partículas con masa o de cosas mecánicas o de otras cosas, pero siempre oscilatorio, para poder profundizar o seguir entendiendo esto, tenemos que poder describir una oscilación pura. Una oscilación pura que puede ser de la carga positiva o negativa al interior de la antena moviéndose para arriba o para abajo, o de la persona en el concierto moviéndose para arriba o para abajo, o de mi diafragma en el interior de mi garganta moviéndose a la derecha y a la izquierda. Entonces, empezamos describiendo una oscilación pura. Para describir una oscilación pura, cualquiera que pueda ser, utilizamos esa función o esa fórmula que enseñan en la secundaria y en la prepa, que es la función trigonométrica seno. Esa función seno tiene esta forma, y cuando yo acuesto esta función seno sobre el tiempo, lo que voy a ver es algo que cambia en el tiempo, subiendo, bajando, cambiando de sentido, aumentando en sentido contrario, regresando a cero, volviendo a aumentar en sentido y regresando. Ese cambio hacia arriba y hacia abajo que describe la función seno que nos enseña o que enseñan en la secundaria y en la prepa, esa es la forma o la función que utilizamos para describir este movimiento de cargas o este movimiento de personas
o si me regreso a la primera lámina, este movimiento, no sé si perdí el cursor, pero ese movimiento del diafragma al interior de la garganta. Entonces, si yo tengo ese movimiento que sube y baja o que oscila, yo utilizo la función seno y dentro de la función seno identifico 3 numeritos que son muy importantes. Esta función va a describir un cambio que sube, baja en el tiempo y se repite, y hay 3 números importantísimos que identificar en esa función. Uno es la amplitud. La amplitud es qué tanto sube y qué tanto baja. Si hablara de la persona brincando en el concierto, a lo mejor diría, sube medio metro para arriba y luego se agacha y baja medio metro para abajo y luego sube medio metro para arriba y luego se agacha y baja medio metro para abajo, y esa es la descripción del movimiento que está haciendo. Si estoy hablando del diafragma al interior de mi garganta, a lo mejor diría que el diafragma se mueve medio centímetro a la derecha y luego medio centímetro a la izquierda y luego medio centímetro a la derecha. Entonces, en el caso de la persona, la amplitud sería medio metro. En el caso del diafragma en el interior de mi garganta, la amplitud sería medio centímetro. En el caso de las cargas al interior de la antena, a lo mejor son unos cuantos nanómetros o picómetros para arriba y unos cuantos para abajo. Pero aquí hay una amplitud, y esa amplitud es una característica que tenemos que poner dentro de esta formulita seno para convertir eso que nos enseñaron en la prepa, que es una función que depende del ángulo, a una forma. Lo único que guardamos de la función es la forma, pero al poner nosotros la amplitud estamos diciendo o estamos describiendo el cambio de un objeto de algo que está cambiando en un entorno que va a producir esa comunicación. Otro de los parámetros característicos e importantes que tenemos que identificar cuando hacemos esto es lo que llamamos la frecuencia, esta F que está aquí. Esta F lo que me dice es cuántas veces se repite el cambio en una unidad de tiempo, que podría ser un segundo. Entonces, si esta persona está brincando para arriba y para abajo y brinca 3 veces en un segundo, la frecuencia de esta persona sería 3 veces por segundo. Y esa medición de 1 sobre segundo son hertz. Entonces, si esta persona brinca 3 veces en un segundo, diríamos que su frecuencia de oscilación son 3 hertz. Si yo hablo del diafragma de mi garganta, a lo mejor se mueve mucho más rápido que una persona brincando en un foro, y entonces a lo mejor podría decir que el diafragma dentro de mi garganta se mueve a 50 Hz o a 1000 Hz. Es decir, el diafragma dentro de mi garganta cuando estoy hablando, a lo mejor sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja 1000 veces en un segundo. Y si hablo de electrones moviéndose de una antena, pues dentro de una antena a lo mejor puedo pensar que se mueve millones de veces o miles de millones de veces por segundo o más, y entonces este electrón moviendo o esta carga moviéndose al interior de una antena puede tener frecuencias que pueden variar desde unos cuantos de miles de veces por segundo, que serían kilohertz, o podría moverse unos cuantos millones de veces por segundo, que serían megahertz, millones de hertz, o podría moverse unos tantos miles de millones de veces por segundo, que serían miles de millones, serían gigahertz, ¿no? Entonces, la frecuencia es un numerito que me dice cuántas veces cuántas oscilaciones tengo en un segundo. La amplitud me dice entre qué valores característicos ocurre esa oscilación o ese cambio. Y luego tenemos un tercer numerito que se llama fase, que básicamente me dice en qué momento del tiempo empieza a subir y a bajar, y este es un número que por ahora lo voy a considerar irrelevante y no me voy a meter tanto con él. Entonces, básicamente diríamos que para describir el movimiento de esa persona o el movimiento de las cargas al interior de mi antena o el movimiento de la garganta o las nubecitas de humo que van subiendo por el aire, yo tendría que utilizar esta función donde tendría que identificar 2 numeritos, uno es la amplitud y el otro es la frecuencia. Este 2pi que aparece aquí nada más sirve para convertir la frecuencia y el tiempo que están ahí, convertirlos en un ángulo, porque la función seno, como nos la enseñan y como está definida para un argumento que es un ángulo.
aunque realmente para nosotros la frecuencia es una cantidad de veces por segundo, y entonces el 2pi aparece nada más para que eso se convierta en una unidad de ángulo, ¿de acuerdo? Así describimos una oscilación pura, y en las oscilaciones puras hay dos números que nos importan, la amplitud y la frecuencia. Ahora bien, si tú te fijas en esta persona, a lo mejor dices, bueno, pero él no está oscilando con una oscilación pura. A veces se mueve más para arriba, a veces más para abajo, a veces se mueve más rápido, a veces más lento. Si hablas de los electrones en la antena, pasa igual. No necesariamente se mueven siempre entre la misma amplitud y no necesariamente conservan la frecuencia. Igual que con el diafragma de mi garganta. Entonces, aunque el movimiento tiene que ser oscilatorio, porque tiene que estar contenido en el espacio del transmisor, no necesariamente el movimiento es una oscilación pura que descrita por un movimiento tan simple como este que describí en esta lámina. Puede ser que el movimiento que yo tengo al interior de mi garganta sea una oscilación impura, es decir, más o menos oscila, pero no tiene siempre la misma amplitud, no tiene siempre el mismo número de ciclos por segundo. O sea, puede cambiar la velocidad con la que oscila y puede cambiar la amplitud. Digamos que estos dos numeritos que puse aquí, la amplitud y la frecuencia, podrían cambiar porque mi oscilación, aunque está contenida y sí está subiendo y bajando, no siempre es con la misma amplitud y la misma frecuencia. Como ese es el caso, cuando yo veo cómo se ve la vibración o la oscilación del diafragma en mi garganta, o la oscilación de la persona que está brincando en el foro, lo que voy a ver es que esta no es una descripción muy acertada, más bien tendría algo como lo que está graficado aquí, que es una oscilación para arriba y para abajo, pero en la que cambia la amplitud y a lo mejor no se nota en la gráfica, pero en la que puede cambiar la velocidad con lo que está oscilando. Esa es la realidad. Entonces, en los sistemas de comunicaciones, cuando transmitimos, el transmisor hace oscilaciones, hace vibraciones, pero no son puras, no son con una amplitud y una frecuencia necesariamente fijas. Cambia la amplitud y cambia la frecuencia. Por lo tanto, tenemos señales o funciones que se ven, que describen el movimiento al interior de mi garganta, esa es la variable física, o la posición de la altura del señor que está brincando en el estadio, y esa descripción pues va a tener una forma más caprichosa y más aleatoria y más extraña. Más rica, ¿no? Más interesante, con más información. Ahora, para que nosotros podamos entender y describir una vibración que no es pura, hay una técnica que enseñan en matemáticas y que utilizamos los ingenieros todo el tiempo, que es la transformación en series en series de Fourier. ¿Qué significa eso? Esa transformación en series de Fourier, lo que dice, o esa teoría que enseñan en matemáticas, lo que dice es que una vibración como esta que estoy ilustrando aquí, que puede tener diferentes amplitudes y puede tener diferentes velocidades de oscilación, siempre la puedo representar como una suma de oscilaciones puras. Entonces, aunque esta oscilación es una oscilación impura, y eso es lo que ocurre al interior del diafragma, al interior de la garganta, cualquiera que sea esa función que ocurre al interior en un sistema de comunicaciones en el transmisor, siempre la puedo representar, aunque sea de manera aproximada, como una suma de muchas oscilaciones puras. Cada una de las distintas oscilaciones puras tendrá distinta amplitud, puedo tener amplitudes más pequeñas y más grandes, y puede tener distinta frecuencia, es decir, puedo tener pocos ciclos en un segundo o muchos ciclos en un segundo. Pero con distintas oscilaciones, con diferentes frecuencias y diferentes amplitudes sumadas, yo puedo construir cualquier señal oscilatoria impura que tenga en un sistema en el transmisor de un sistema de comunicaciones. Con la teoría de Fourier, que aprenden en ingeniería y en matemáticas, podemos saber cuáles son estas componentes o estas funciones de oscilaciones puras que sumadas dan
la oscilación impura que tengo en el transmisor. Y ese es un ejercicio que todo el tiempo hacemos. Entonces, cuando nosotros tenemos una función impura, lo que hacemos es que lo convertimos o calculamos o vemos cuáles son las funciones, oscilaciones puras que lo integran o que lo componen, y ya que tengo estas oscilaciones puras, aprendemos cómo ocurre la transmisión cuando tengo puras oscilaciones puras, valga la redundancia. Entonces, si yo sé cómo se comporta esta oscilación pura y esta oscilación pura y esta oscilación pura, y sé que estas tres sumadas dan esta, entonces yo puedo saber cómo se comporta esta al saber cómo se comporta cada una de estas de manera independiente. Entonces, en el ejercicio técnico de analizar sistemas de comunicaciones, cualquiera que sea la señal a transmitir en la fuente, en el transmisor, siempre, en la óptica técnica, siempre se descompone en una suma de oscilaciones puras. Cada oscilación pura descrita como estas que están atrás por una amplitud y una frecuencia. Y tal vez, en algunos casos, no voy a entrar al detalle, por una fase. Entonces, ya estudiamos por separado cómo se comporta cada una de estas. Entonces, en las siguientes sesiones vamos a estar hablando de cómo se comporta una oscilación pura dentro de un sistema de comunicaciones y qué características tiene. Y eso nos va a permitir entender muchas cosas. Pero por ahora, sin entrar en mucho detalle, simplemente voy a decir que si yo tengo una oscilación como esta que se muestra en la extrema izquierda de esta gráfica, que es una oscilación impura, esa oscilación impura que estoy mostrando aquí con color rojo, siempre la puedo ver en la óptica de las matemáticas y la ingeniería como una combinación o una suma de muchas oscilaciones puras. Cada una de estas oscilaciones puras tiene una frecuencia, es decir, un número de ciclos por segundo, ¿no? Esta tiene muchos ciclos por segundo y la primera tiene pocos ciclos por segundo. Y además de que tienen una frecuencia distinta, pueden tener distintas amplitudes. Pero esta oscilación, cualquiera que sea, siempre la puedo convertir en esa combinación de oscilaciones puras. Entonces, en la óptica y en el análisis técnico de los sistemas de comunicaciones, las señales que transmitimos las convertimos en esa suma de oscilaciones puras. Y una de las cosas que tenemos que hacer es ver para una señal particular qué componentes o qué funciones puras la integran. Y cuando vemos eso, voy a ver la otra gráfica que está puesta acá a la derecha de color azul, donde puedo hacer una gráfica contra la frecuencia, donde puedo decir que en esta frecuencia particular, que es la frecuencia de esta onda, tengo una señal con esta amplitud. Y luego en esta otra frecuencia particular, que es la frecuencia de esta otra señal, tengo una señal, una onda pura con esta otra amplitud. Y luego en esta otra frecuencia tengo otra onda pura o otra armónica o senoidal pura con esta otra amplitud. Entonces, esa representación o esa impresión de que esta señal se compone de muchas oscilaciones puras con diferentes amplitudes y diferentes frecuencias, la puedo ver en una gráfica alternativa que estoy poniendo ahora ampliada del lado derecho, donde podemos poner sobre el eje de las X la frecuencia y donde podemos poner sobre el eje de las Y la amplitud, y solamente me puedo fijar para cada una de las frecuencias que componen esta señal roja, cuál es la frecuencia que necesito sumar con qué amplitud. Esta representación de una oscilación o una vibración impura, esta representación que me dice que para hacer esta vibración impura necesito esta frecuencia con esta amplitud, esta otra frecuencia con esta otra amplitud, esta otra frecuencia con esta otra amplitud y esta cuarta frecuencia con esta amplitud de acá abajo, esta representación se conoce como transformada de Fourier o también se conoce como el espectro en frecuencia de una señal. Entonces la señal roja yo la puedo descomponer
en una suma de, en este caso por la gráfica que puse, de 4 senoidales puras con esta frecuencia, esta frecuencia, esta frecuencia y esta frecuencia, cada una con la amplitud que le corresponde en esta gráfica. Esta gráfica se conoce como el espectro en frecuencia de una señal de comunicaciones o de una señal que produce el transmisor para enviar la información al receptor. Y normalmente el espectro en frecuencia no necesita todas las frecuencias que pueda haber en el mundo, nada más necesita un rango de frecuencias, y con un rango de frecuencias acotado nosotros podemos describir, al menos podemos describir suficientemente bien una señal como la que esté ilustrada con la línea roja. Entonces, la frecuencia más alta que necesitamos para describir esa señal menos la frecuencia más baja que necesitamos para describirla, esa diferencia entre la frecuencia más alta y la frecuencia más baja se conoce como ancho de banda. Y eso me dice el rango de frecuencias que tengo que utilizar para describir una oscilación o una vibración impura que produce el transmisor localmente con algún cambio que puede ser eléctrico, electrónico, mecánico, térmico de algún tipo, para introducir la información y enviársela por el canal al receptor. Entonces, esto es lo que llamamos espectro en frecuencia, y cualquier señal, cualquier oscilación o vibración que yo pueda observar en el transmisor, digamos el movimiento de este bailarín en el foro, lo podría describir como una suma de diferentes oscilaciones puras con diferentes amplitudes y diferentes frecuencias. Y si yo hago ese ejercicio y saco cuáles son las que necesito, entonces podría tener una gráfica como esta, donde veo qué frecuencias requiero con qué amplitudes cada una, y esta gráfica la voy a conocer o la voy a reconocer como el espectro en frecuencia o el ancho de banda de la señal que describe el movimiento del bailarín, o en este caso el movimiento del diafragma al interior de mi garganta. Eso es el espectro en frecuencia, y esa es una de las características muy importantes de las señales que transmitimos. Ahora bien, normalmente las características con las que viaja la señal al interior del canal tienen que ver, y eso lo vamos a explicar en las siguientes sesiones, tienen que ver con la frecuencia. De hecho, por darles una idea, un bailarín que se mueve para arriba y para abajo por sus dimensiones puede brincar 3 veces por segundo, pero no va a poder brincar 1.000.000 de veces por segundo. O sea, un bailarín nunca va a poder brincar 1.000.000 de veces por segundo porque es imposible físicamente. Y eso hace que en el movimiento, cuando tengo esta señal de comunicación del bailarín brincando, la frecuencia está limitada. No puedo usar cualquier frecuencia para transmitir cualquier tipo de información. Entonces, en los sistemas de comunicaciones, nosotros no podemos simplemente aventar al canal de comunicaciones cualquier frecuencia con la que oscile el cambio que hago en el transmisor. Normalmente tenemos que controlar la frecuencia con la que transmitimos. Y para controlarla, hacemos esto que se conoce como modulación. Entonces, vean, en el concepto de modulación, lo que nosotros hacemos es que generamos una oscilación pura con una frecuencia determinada, y esa oscilación pura se llama portadora. Y por otro lado tenemos el mensaje, y el mensaje es la oscilación o la vibración local que está produciendo el transmisor. Y lo que nosotros hacemos para poder enviar o meter al sistema de comunicaciones una vibración que cambie con la frecuencia que nosotros queramos, no con la que esté oscilando o con la que esté cambiando el transmisor, hacemos esto. En la señal pura, en la oscilación pura que llamamos portadora, metemos el mensaje o la vibración que produce el transmisor.
Entonces, la combinación de una vibración impura que produce el transmisor con una oscilación pura que llamamos portadora, esa combinación se llama modulación. Y la modulación la podemos hacer de dos maneras. Esta vibración impura que está produciendo el transmisor, la podemos meter dentro de la amplitud de la portadora o de la señal pura. Entonces, cuando metemos el mensaje o esa vibración que genera el transmisor en la amplitud de la portadora, decimos que tenemos una amplitud modulada, como en el radio, AM. La amplitud modulada, lo que estamos haciendo es que tomamos una oscilación pura y en la amplitud de esa oscilación, vean cómo aquí la amplitud está cambiando, en la amplitud metemos la vibración que tiene la información, que es una vibración o una oscilación impura que produce el transmisor. Y esto es lo que transmitimos. Este movimiento es el movimiento que hacemos cuando movemos las cargas al interior de la antena. O sea, las movemos para arriba y para abajo, y lo que hacemos en la amplitud modulada es que cambiamos la amplitud con la que se mueven las cargas de acuerdo a la vibración o a la oscilación impura que tiene el mensaje. Otra manera de hacerlo es que pongamos el mensaje en la frecuencia de la señal portadora. En esta señal portadora nosotros podemos hacer que oscile más rápido o más lento, y esa frecuencia o esa velocidad con la que oscila la podemos cambiar de manera proporcional al mensaje o a la oscilación impura con la que está cambiando localmente el transmisor. Entonces, ese cambio local que produce el transmisor, que es una oscilación impura, la podemos utilizar para cambiar la frecuencia de una oscilación pura con la frecuencia que nosotros queramos, y ese pequeño cambio en frecuencia que hacemos en torno a esta frecuencia que tenemos aquí, hace que la señal que transmitimos o que las oscilaciones que transmitimos cambien más rápido o más lento, y el receptor en lo que se tiene que fijar es en la velocidad con la que está cambiando. Y la velocidad con la que cambia describe la manera como está vibrando el cambio local que produce el transmisor. ¿De acuerdo? Este es el concepto de modulación que está ligado a estas oscilaciones impuras y estas oscilaciones puras que hacemos para llevar la energía que desde el transmisor hasta el receptor. Muy bien, hasta aquí llegamos con la modulación. Una cosa más que me gustaría tocar el día de hoy, y tal vez no voy a acabar de ver todo lo que traía hoy, pero sí quisiera mencionarlo, y la próxima clase, en la próxima sesión podemos seguir con lo que no acaba de ver hoy, pero lo que sigue de esto es el tema de la digitalización de la información. La digitalización de la información tiene que ver con estas reglas, con las reglas que establece. Creo que dejé de compartir, ¿verdad? Perdón. Espero que ya estén viendo mi pantalla. Entonces, la digitalización tiene que ver con las reglas que establecemos para poder interpretar las variaciones que vemos que producen el transmisor y el receptor. Entonces, en la digitalización de la información, lo que hacemos es que esta vibración o esta oscilación impura o imperfecta que produce el transmisor localmente, nosotros dentro de nuestro sistema de comunicaciones la vamos a transformar. Y en lugar de que mandemos al espacio esas oscilaciones o esas vibraciones impuras tal y como salieron del transmisor o montadas sobre nuestra portadora, como lo acabo de explicar aquí, lo que hacemos es que antes hacemos una transformación o un procesamiento que se llama digitalización. ¿En qué consiste la digitalización? En lo siguiente. Aquí ustedes pueden ver con una línea negra que tiene cuadritos,
la oscilación impura o imperfecta que produce el transmisor, por ejemplo, en este caso, cuando está hablando. Entonces, este señor habla, entra esa voz al micrófono y se produce esta variación imperfecta que necesariamente oscila, pero oscila de esta manera impura o imperfecta. Para digitalizar esa señal o para hacer una comunicación digital, lo que hacemos nosotros es que tomamos muestras. Entonces, en momentos específicos del tiempo, vemos cuánto vale esa señal. Digamos que la medimos. Entonces, tenemos momentos específicos del tiempo. Al interior de la computadora tenemos un relojito que dice ya, 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 ya. Y cada que ese relojito dice ya, nos fijamos en el valor de esta señal y vemos qué valor tiene la señal. Entonces, primero tomamos una secuencia de muestras. Cada una de esas muestras la cuantificamos, es decir, vemos qué valor tiene, y ese valor que tiene la señal lo reexpresamos, lo describimos con una cadena de unos y ceros. Entonces, estos valores que yo puedo observar aquí marcados con líneas rojas, cada uno de esos valores lo describo con una palabra utilizando solamente dos letras, el 1 y el 0. Entonces, con puros unos y ceros, yo construyo palabras y esas palabras que construyo con unos y ceros describen los distintos valores que va tomando la señal que yo tengo muestreados en algunos momentos específicos del tiempo. Entonces, cuando nosotros trabajamos de manera digital las comunicaciones, lo que hacemos es que en lugar de producir estos cambios en el transmisor y dejar que eso es lo que se vaya al espacio, antes de echar al espacio la información, primero la muestreamos, la cuantificamos, es decir, vemos qué valor tiene cada muestra y después cada muestra la describimos con una secuencia o con una cadena de unos y ceros. Voy a ampliar un poquito más esto diciendo, por ejemplo, cómo describimos una imagen. Para describir una imagen, yo la muestreo. Lo primero es tomar muestras. En el caso de una imagen, la cuadriculo y cada cuadrito es una muestra de la imagen. Después, para cada cuadrito o cada muestra, yo agarro una tabla de colores y identifico cuál color tiene ese cuadrito en mi tabla de colores. Y una vez que yo identifiqué el color que corresponde a ese cuadrito, lo que voy a transmitir va a ser una descripción de ese color. Y la descripción de ese color la voy a describir con una cadena o con una palabra que solamente tiene esas dos letras que son 1 o 0. Entonces, en lugar de que yo transmita el primer cuadrito es azul, lo que voy a transmitir es el primer cuadrito es de color 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Y el receptor, cuando reciba esa cadena de unos y ceros, sabrá, porque tiene la misma tabla y el mismo código, sabrá que esa cadena de unos y ceros representa ese color azul. Y entonces el receptor, cuando reconstruye la imagen, va a ser la cuadrícula y en este primer cuadrito va a poner este color que se corresponde o que está descrito con esta palabra de unos y ceros. Eso es lo que transmitimos en las comunicaciones digitales y todos los sistemas de comunicaciones modernos, todos ya son digitales. En la comunicación digital no transmitimos como en la comunicación analógica de los 70s y de principios de los 80s, el valor, la forma de la variación local que tengo en el transmisor. Ahora lo que transmitimos son una cadena de unos y ceros. ¿Cómo hacemos esa cadena? Y aquí vamos a terminar. Para hacer esa cadena de unos y ceros hacemos lo siguiente. Para transmitir un 1, prendo mi transmisor y envío una oscilación, una señal pura. Y para transmitir un 0, lo apago. Entonces, en mi transmisor, en las comunicaciones digitales, no voy a mandar esta suma de senoidales que representan esta función imperfecta.
En las comunicaciones digitales voy a utilizar una oscilación pura con una frecuencia determinada y una amplitud determinada, y lo que voy a hacer es igualito que en las señales de humo. Voy a tapar el fuego para que no haya humo y eso va a ser un 0. Y luego lo voy a descubrir para que salga una bola de humo y eso va a ser un 1. Igualito también que en la clave Morse, nada más que en lugar de raya y punto, voy a mandar 1 y 0. El 1 lo mando cuando el transmisor está prendido y avienta nube, y el 0 lo voy a mandar cuando el transmisor está apagado y no manda nada. Entonces, en las comunicaciones digitales, yo en lugar de mandar la forma de la señal de la voz, voy a mandar una descripción de la forma de la señal de la voz, una descripción que se hace tomando muestras, cuantificando cada muestra y mandando el valor de la cuantificación de cada muestra descrito con 2 letras que son el 1 y el 0. Y esa transmisión la hago prendiendo mi oscilador, y entonces cuando lo prendo el receptor recibe algo y ya no tiene que ver el valor, simplemente dice si recibo algo estoy recibiendo un 1. Al interior del receptor hay un reloj que dice ya, 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 y cuando dice ya, el receptor se fija, si está prendido el transmisor, dice, me llegó un 1. O viene otra vez ya, si está recibiendo algo, dice, viene otro 1. Ya, si no recibe nada, dice, me mandaron un 0. Ya, otra vez no recibí nada, me mandaron otro 0. Entonces, prendido, apagado el transmisor, mando 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Y eso es lo que recibe en las comunicaciones digitales, eso es lo que recibo, la secuencia de ceros y unos. Y esa secuencia de unos y ceros la puedo convertir en la imagen cuando yo interpreto esos unos y ceros, identificando que si me llegó señal era un 1, si no me llegó nada era un 0. Y con esta tablita de conversión que tengo aquí, yo puedo reconocer los colores de cada uno de los cuadritos que me fueron mandando, y entonces puedo saber qué color hay en cada cuadrito, y entonces internamente en el receptor yo puedo reconstruir el cuadrito porque lo que recibí fue una descripción de cómo se debe reconstruir. Espero que eso haya quedado más o menos claro. Aquí voy a parar. La sesión de hoy le iba a terminar hablando del sitio de comunicaciones y de los servicios, pero estos 2 temas los podemos platicar en la próxima sesión. Entonces, habiendo hablado el día de hoy rápidamente del principio de intercambio de información, del trabajo y de los conceptos de trabajo y energía, del sistema de comunicaciones, del sistema de comunicaciones óptico, el electromagnético, de las oscilaciones puras con la frecuencia y la amplitud, de las oscilaciones impuras, frecuencia y ancho de banda, modulación y digitalización. Con estos conceptos tenemos la base para empezar a entender cómo funcionan los sistemas de comunicaciones y cómo funciona la transmisión y cuál es la lógica de hacer una transmisión de una manera o de otra. Y eso lo vamos a ver en las próximas 4 sesiones. Me pasé un poco del tiempo, no dejé espacio para preguntas y respuestas, pero si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que quiera hacer, bienvenido, los podemos tratar de contestar de una vez, o si no, en la próxima sesión lo podemos hacer. Muchas gracias. Hola. No te escuchas. Listo. No te escucho. Sí, no te escuchas, Luis. No te escuchas. No está vibrando tu garganta, Luis. Bueno, si alguien tiene una pregunta en lo que
en lo que regrese, en lo que no sé si alguien tiene una pregunta, adelante y la podemos tratar de contestar. Si intentas salirte, Luis, y volver a entrar. Si Preguntan, gustan. sí. A ver, adelante antes, perdón. Alguien preguntó que si podemos enviar esta presentación por correo. Yo supongo que sí. Yo le voy a enviar el PDF a Luis en un momento más, después de la sesión, y yo supongo que él se las hará llegar. Luis no se conecta. ¿Alguna otra pregunta o algún comentario que quieran hacer por ahora? ¿Escuchan? Ya. Perdón. No estaba vibrando en frecuencia. Perdón. Tenemos aquí una pregunta que nos hizo Jairo Sugaide. ¿En qué valores se da el ancho de banda? Bueno, la próxima sesión vamos a hablar exactamente de eso. Las frecuencias que utilizamos normalmente en comunicaciones y en general en el contexto del entorno en el que vivimos las personas podrían empezar desde 3 Hz o desde 1 Hz más o menos, y se podrían ir tan alto como 10 a la 20, o sea, un 1 con 20 ceros de oscilaciones por segundo. Todas las frecuencias entre 1 Hz y 10 y un 1 con 20 ceros son las frecuencias que normalmente utilizamos o podemos utilizar los seres humanos. La próxima sesión o la que sigue vamos a hablar más de eso, pero el ancho de banda tiene que ver con la cantidad de información que queremos transmitir. Entre más información queramos transmitir, mayor será el ancho de banda. Pero como esa información la vamos a montar sobre una señal portadora con una frecuencia que nosotros escojamos porque nos conviene, la frecuencia que utilizamos para llevar la información puede ir desde 1 Hz, un ciclo por segundo, hasta un 1 con 20 ceros de ciclos por segundo. Eso lo vamos a ver en la próxima sesión. Bien, muchas gracias, doctor. Aquí hay otra pregunta de Alexandra Lemus. Nos dice, pero ¿no se pierde información entonces en las señales digitales comparadas con las analógicas? Sí, bueno, en las dos se pierde información, tanto en las analógicas como en las digitales. Y todo porque, digo, aunque tú podrías pensar que una oscilación analógica o una señal analógica tiene resolución infinita, realmente nada tiene resolución infinita. Entonces, en teoría sí, pero en la realidad no. Entonces, tanto en lo analógico como en lo digital se pierde información. Tradicionalmente, las comunicaciones analógicas nos permitían hacer una mejor descripción del entorno y una mejor comunicación que las digitales. Eso en los 80s, o tal vez en los 70s y los 80s. Pero en los 90s y en los 2000s se ha desarrollado a tal nivel la capacidad de procesamiento de una computadora y la velocidad con la que procesa y la cantidad de memoria y información que puede almacenar, que hoy las comunicaciones digitales pueden ser mucho mejores, muchísimo mejores que cualquier comunicación analógica, que también tiene sus pérdidas y sus defectos de información, porque los objetos que oscilan no son infinitamente pequeños. Aún si es el diafragma de mi garganta al oscilar, tiene muchos defectos. Y esos defectos, por su tamaño y por su forma y por la forma como oscila, hacen que también hacen que tengamos pérdidas de información. Entonces, las comunicaciones digitales ahora yo creo que son mucho mejores que las comunicaciones analógicas, al menos que las que hacíamos en los 80s. Cuando nos movamos a las... Bueno, ahí voy a parar por ahora, tal vez profundicemos más en las siguientes sesiones. Gracias, Alexandra, por esa pregunta. Muy bien, Vanessa Filoteo nos da las gracias, excelente explicación. Fernando Guevara, muchas gracias. Ángel Eduardo nos pide la presentación, con todo gusto la vamos a enviar. Cuautli Martínez nos da las gracias. Gerardo Guevara nos pregunta, ¿la próxima sesión será el día viernes? Sí, es correcto.
Vamos a enviar en el transcurso del día de hoy, un poco más tarde y durante el día de mañana, las invitaciones, y se va a subir a la página del organismo y a las redes sociales los vínculos para poder entrar. Nos comparten sus correos, muchas gracias. Pues básicamente estas son las preguntas, doctor. Pues yo quiero agradecerle por esta primera sesión y estaremos pendientes para el próximo viernes a las 5 de la tarde igual para vernos para la segunda sesión. Muy bien, pues muchas gracias, nos vemos el próximo viernes.